Descubierto un secretos increíbles, el silencio del joven y la llamada transformadora al padre. El viento silbaba entre los muros del taller, llevando consigo el eco de los días pasados. Alejandro, un joven de 23 años, sentía que su vida se deslizaba entre sus dedos como la arena de un reloj. Cada día, se despertaba al canto del gallo y se dirigía al taller de su padre, donde las manos callosas de un hombre sabio forjaban más que metal, también forjaban expectativas. Su padre, un hombre con un corazón noble, siempre había empujado a Alejandro hacia un camino de trabajo duro, un camino que le había sido destinado desde su nacimiento. Pero en el fondo de su ser, una chispa ardía, un amor inquebrantable por la biología que lo llamaba a explorar lo desconocido. Ese silencio era ensordecedor. Alejandro se sentía atrapado entre la lealtad a su familia y su deseo de descubrirse a sí mismo. En el taller, sus sentidos se adormecían, y cada golpe de martillo resonaba como un recordatorio de sueños marchitos. Pero todo cambió cuando el médico del pueblo, el doctor Salazar, lo invitó a participar en un proyecto de investigación. Por primera vez, sus ojos brillaron con esperanza. La idea de poder contribuir a la ciencia lo entusiasmó como un niño en su primer día de escuela. Sin embargo, cada paso que daba hacia ese nuevo mundo lo alejaba más de la rutina familiar. Mientras su mente divagaba entre experimentos y microscopios, la angustia creció. ¿Y si su padre no entendía? Cada progreso en el laboratorio lo hacía sentir como si atravesara un abismo más profundo, un abismo en el que su responsabilidad se tornaba opresiva. Las palabras se estrellaban contra su cerebro. ¿Cómo le tengo que hablar? ¿O acaso solo debo callar y aceptar mi destino? Era un dilema moral desgarrador que lo mantenía despierto por las noches, cuestionando si podía desafiar el legado de su padre. Su respiración se violentaba al pensar en la reacción de un hombre que había sacrificado tanto por su familia. El día en que encontró la carta olvidada en el viejo baúl, todo cambió. Abrió el papel arrugado y leyó con horror sobre una injusticia histórica que había marcado a su familia. El pasado golpeaba su pecho con fuerza, la traición y el silencio de sus antepasados se entrelazaron en su mente, llenándolo de confusión y rabia. Ahora, no solo luchaba por su sueño, sino que también buscaba la verdad detrás de un secreto que pudiera dar luz a las sombras que cubrían su casa. La carta le reveló que su historia estaba tejida con la de aquellos que habían sufrido despojos, y la necesidad de justicia pulsaba en sus venas. Con cada sobresalto emocional, la angustia por confrontar a su padre se volvía insoportable. La casa familiar, repleta de risas que habían resonado en su infancia, era ahora un campo de batalla. Los momentos compartidos con su padre se desvanecían, y solo quedaba la incertidumbre. La idea de hablar, de abrir su corazón, lo empujaba al borde de un precipicio emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio en la habitación era pesado, casi palpable. Alejandro podía sentir el pulso acelerado de sus venas. La tensión se enredaba con su ansiedad, y al final de la conversación, su padre miró por la ventana. Era un instante cargado de posibilidades, pero también de miedos. El futuro se presentó ante ellos, colmado de decisiones que destrozarían viejas costumbres y les brindarían la oportunidad de un nuevo camino. ¿Podrá Alejandro romper el ciclo del silencio y la tradición, encontrando el apoyo que tanto anhela de su padre? La respuesta flotaba en el aire, aún sin ser pronunciada, y el destino aguardaba agazapado en la penumbra. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con un torbellino de pensamientos en su mente. El eco de la conversación con su padre reverberaba, generando un clima de incertidumbre y anticipación.
Nunca había esperado que abrir su corazón pudiera ser tan complicado. Ahora entendía que el diálogo podría ser la clave para conectar sus deseos y temores con la realidad que sus padres habían construido para él. Pero la pregunta persistía como una sombra en su pecho: ¿cómo empezar? Mientras lavaba la cara, se miró en el espejo y se vio inusualmente serio. Las huellas de la ansiedad marcaban su frente con líneas sutiles. Se dio cuenta de que debía enfrentar no solo la expectativa de su padre, sino también sus propias inseguridades. Era ese preciso momento el que podría definir su camino: ir hacia la biología o quedarse en el taller, transformándose en alguien que nunca deseó ser. Decidido a prepararse, se sentó con un cuaderno y comenzó a escribir. En él plasmó sus pensamientos sobre su amor por la biología, sus deseos de contribuir a la ciencia y la revelación que había encontrado en la carta. Necesitaba tener claro su mensaje antes de compartirlo. El proceso de escritura se convirtió en una liberación emocional: cada palabra mitigaba su carga y afianzaba su determinación. Finalmente, dejó de temer el juicio de su padre. En cambio, se enfocó en el deseo de ser sincero. Esa tarde, se dirigió al taller, donde el aroma del metal y la madera lo recibió con familiaridad. Observó a su padre, concentrado en su labor, la mandíbula firme y los ojos que reflejaban un desgaste que solo un hombre con años de sacrificio podría llevar. Alejandro inhaló profundamente, mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente, y decidió que era el momento de romper el silencio. La calma del ambiente contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Se acercó a su padre, quien levantó la vista sorprendido. La mirada interrogativa de su padre abría una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Alejandro, tambaleándose entre el miedo y la expectativa, tomó su tiempo para estructurar sus palabras. «Papá, hay algo que necesito compartir contigo», comenzó, sintiendo como el sudor se acumulaba en sus manos. Cada sílaba que pronunciaba era como un paso por un sendero desconocido. «He descubierto que quiero dedicarme a la biología, a la investigación. Me siento llamado hacia ello. No es solo un capricho, es lo que me apasiona. Y después de leer esa carta, entiendo que hay mucho que mi corazón debe expresar y explorar». La respuesta de su padre fue un silencioso entrecerrar de ojos, una fracción de segundo en la que el tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que cada latido se amplificaba en su pecho. Su padre era la única persona que podía ofrecerle un reflejo de su propia intuición, y esperaba que éste pudiera comprender, aunque fuera un poco. Más allá de cualquier respuesta, Alejandro también enfrentaba su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que al compartir su sueño, se abría también a la crítica y, quizás, a la decepción. Pero el compromiso con su propio crecimiento personal había superado la necesidad de aprobación. Sin embargo, la incertidumbre dejaba un sabor amargo en su lengua. La reacción fue una mezcla de sorpresa y reflexión. No hubo palabras inmediatas, solo un pesado suspiro que flotó en el aire. Durante ese breve momento, Alejandro entendió que estaba en un punto de inflexión. Se atrevió a mirar a los ojos de su padre con la esperanza de que, tal vez, este era el inicio de un nuevo capítulo en su relación. El instante se extendía, el silencio era un campo fértil donde podían germinar nuevas posibilidades. Pero en la confusión de su padre, había algo más que un simple silencio. Era un reto latente. El camino que Alejandro había elegido podría estar plagado de obstáculos, y su mayor desafío no sería solo el desengaño de su familia, sino también su capacidad para mantenerse firme en su decisión. Con el ruido de la vida del taller envolviéndolo como un manto, Alejandro sintió cómo la tensión aumentaba. La respuesta de su padre podía definir no solo su futuro, sino el principio de una lucha por la verdad, no solo personal sino también familiar. El momento en el que todo cambiará había llegado, y la decisión no sería fácil. Pensó Alejandro, mientras preparaba su mente para lo que estaba por venir. El silencio se volvió abrumador, y la intersección entre las expectativas de su padre y sus deseos personales parecía abarrotar el aire.
Alejandro buscaba una respuesta en los ojos oscuros de su padre, necesitaba que esta conexión lo guiara. Sin embargo, el intercambio de miradas se volvió un interrogatorio interno, una lucha por entender el impacto de sus palabras en aquel que le había brindado todo. Biología, murmuró su padre al fin, alzando una ceja. Siempre te ha gustado, pero... La incertidumbre de su voz resonaba con la misma tensión que sentía Alejandro. Era el momento crítico donde cualquier reacción podría ser un punto de quiebre o de crecimiento. El corazón de Alejandro latía con más fuerza, cada pulso le recordaba la valentía necesaria para continuar. Definió su postura. Papá, no es solo un pasatiempo. Es mi futuro. Quiero encontrar una manera de contribuir, de descubrir lo que aún está oculto. La biología puede ser mi plataforma para entender el mundo. A medida que hablaba, su propia voz se transformaba, sentía cómo sus inseguridades se desvanecían con cada oración. La pasión ardía en su pecho y, aunque su padre parecía reticente, Alejandro podía ver la chispa de curiosidad en sus ojos. Era un primer paso hacia la transformación y se aferró a ese cimiento. Sin embargo, las palabras de su padre lo sorprendieron. ¿Y qué hay del taller? ¿Qué quieres hacer con todo lo que hemos construido aquí? La pregunta, tan esperada como temida, cortó el aire como un cuchillo. Alejandro había anticipado ese momento, la interrogante que podría definir su lealtad a la tradición familiar frente a su propio deseo. Con una mezcla de determinación y reflexión, Alejandro se encontró ante un dilema gigante. Decir que el taller era un lugar sagrado para él, pero también un símbolo de la vida en la que sentía que debía escapar. Su amor por la biología había florecido en su interior, pero cada impulso de libertad también resonaba con la lealtad hacia su familia. Papá, no quiero renunciar a lo que hemos construido. Valoro cada aprendizaje que me has brindado, cada herramienta que me has enseñado a usar. Pero tal vez el taller también podría ser un lugar para experimentar mis ideas sobre biología. Imagina cómo podríamos combinar la ciencia y la práctica. El destello de esperanza en sus ojos fue inmediato, e imaginó un camino donde ambos mundos pudieran coexistir. Esa visión resonó en su mente, pero la inseguridad fue rápida en su regreso. Su padre, un hombre de acción y tradición, ¿podría aceptar un cambio así? ¿Podría entender su deseo de entrelazar su pasión por la biología con la herencia del trabajo manual tradicional? Alejandro buscó en su corazón la respuesta. Redefinir su futuro no implicaba repudiar su pasado. Era una tarea monumental. Así, sintió que cada metáfora que encontraba en su mente se convertía en una chispa de empoderamiento. Anhelaba ser el puente entre dos mundos, dos legados. Los minutos se convirtieron en eternidades. Tras lo que pareció una eternidad, su padre finalmente exhaló un suspiro profundo. Siempre me has sorprendido con tus ideas. Pero sabes que esto no es solo tu decisión. La familia debe ser considerada. Haremos algo, pero necesitamos tiempo para pensar. Alejandro sintió que una puerta se abría lentamente, aunque no estaban del todo allí. Había un camino que explorar y, con cada paso, la tensión empezaba a disiparse. La incertidumbre se transformaba en una chispa de posibilidad. No solo era una conversación sobre biología, se trataba de construir un futuro compartido. Aún así, la pregunta que resurgió en su mente dejó claro que el viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente construir ese puente entre su pasión y las expectativas familiares? ¿Y si la aceptación no llegaba tan fácilmente como esperaba? Mientras el ruido del taller regresaba lentamente a su conciencia, una nueva inquietud lo invadió. La lucha por establecer su identidad no había hecho más que empezar. Alejandro sintió que el desafío más grande no sería el de otros, sino el de él mismo para permanecer fiel a su verdad en un mundo a punto de cambiarlo todo. ¿Sería fuerte lo suficiente para enfrentarlo? El momento de descubrirlo se acercaba. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas del taller, creando un juego de sombras que danzaban sobre las herramientas colocadas con esmero. Alejandro observó el entorno familiar,
cada objeto era un recordatorio de las horas de dedicación y del legado de su padre. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esa atmósfera de familiaridad comenzaba a transformarse en un campo de batalla interno. No era solo el taller lo que le preocupaba, sino el eco de preguntas no respondidas que resonaban en su mente: ¿cómo equilibrar sus sueños con las expectativas familiares? Se enfrentaba a un cambio monumental, y no era solo una cuestión de qué camino tomar, sino cómo presentarse ante el mundo como un hombre forjado por sus enseñanzas, pero también guiado por su propia voz. Tenía que averiguar cómo se conectarían esas dos vertientes sin desentonar. Con cada encuentro en el taller, sintió el peso de la tradición. Era un monumento a la perseverancia y la pasión de su padre, pero también un recordatorio de su lucha interna. Un día, mientras trabajaba en un proyecto de carpintería, sintió un impulso vibrante que lo llevó a reflexionar sobre lo que verdaderamente significaba su legado. No podía seguir en un paralelismo entre su vida y su padre, necesitaba unificar esas partes. Debo hacer algo drástico, pensó, mientras sus manos se movían en busca de una nueva dirección. Hizo una pausa, cerrando los ojos para centrar su mente. A través de su amor por la biología, había descubierto un deseo de explorar el potencial de los recursos naturales en el taller. Quería crear un espacio donde la ciencia y la mecánica coexistieran, donde cada proyecto tuviera implicaciones biológicas y ecológicas. Inició un diario de ideas y bocetos, combinando la carpintería con experimentos botánicos, y a cada página que llenaba, se sentía más liberado. Era un acto de reivindicación, un lugar donde su creatividad podía fluir sin restricciones. Sin embargo, también sentía el miedo del rechazo latente. ¿Cómo reaccionaría su padre a una propuesta que desafiaría el núcleo mismo del taller? La noche se cernía sobre su mente, atormentado por la dicotomía entre la tradición y su nueva visión. Se planteó la pregunta crucial: ¿sería su padre capaz de apreciar la posibilidad de un nuevo paradigma, uno que fusionara la esencia del taller con su pasión emergente? Alejandro sabía que debía plantear su propuesta con precisión. El día llegó cuando decidió que debía presentar su plan. Con el diario en la mano, fue hacia donde su padre trabajaba, su corazón latiendo al ritmo de un tambor. «Papá, creo que he encontrado la manera en que podemos trabajar juntos», comenzó con incertidumbre, sintiendo cada palabra como una roca en su garganta. A medida que explicaba su idea, cada frase se sentía como un intento de construir puentes. Sin embargo, la reacción de su padre no fue la que esperaba. La mirada de escepticismo en sus ojos se contrastaba con la intensidad de su discurso. «Alejandro, esto de la biología es un buen complemento, pero recuerda que el taller se ha basado en la destreza manual. La práctica siempre ha tenido prioridad sobre la teoría». Cada palabra era un recordatorio del conflicto que había intentado evadir. Pero en el corazón de Alejandro crecía una determinación que no estaba dispuesta a extinguirse. «Papá, no se trata de desestimar lo que hacemos aquí. Se trata de evolucionar, de adaptarnos y crecer. Esta combinación podría abrir nuevas oportunidades, no solo para mí, sino también para ti». Los ojos de su padre parpadearon, y Alejandro imaginó por un instante que la chispa de curiosidad había reemergido. Sin embargo, el silencio prevaleció nuevamente, y el tiempo se detuvo. Era un momento crítico en su vida, uno que exigía de él una fuerza que aún no sabía si poseía. A partir de allí, la confrontación no solo era con su padre, era consigo mismo. La búsqueda de su identidad, la unión de su legado y su deseo singular comenzaba a tomar forma. Había un camino incierto por delante, lleno de dudas y frustraciones. La tensión se posó en el aire, pesada y tangible. ¿Cómo avanzaría Alejandro en esta travesía si su corazón permanecía dividido? ¿Sería lo suficientemente audaz para persistir a pesar de la resistencia que enfrentaba no solo del mundo externo, sino también de su propia inseguridad? La respuesta se tejía lentamente en su interior, una respuesta que deseaba descubrir antes de que fuera demasiado tarde. El silencio después de la propuesta de Alejandro se prolongó, como un eco molesto que se resistía a desvanecerse.
Sintió como la inquietud se aferraba a su pecho, la inseguridad había tomado el lugar de la esperanza. En el fondo, sabía que su idea podía ser revolucionaria, pero que valía una visión si quien debía apoyarla la rechazaba de inmediato. El taller parecía más pequeño con cada respiración que tomaba, cada herramienta en su lugar parecía mirarle con juicio. Se retiró a un rincón oscuro, donde cualesquiera sombras de su autoconfianza oscurecían su mente. Pero también había algo dentro de él que comenzaba a resistir el desánimo. La llamada de su propia creatividad parecía intensificarse, como si las semillas de su nueva visión estuvieran brotando en silencio, esperando la luz necesaria para florecer. Empezó a observar los materiales que lo rodeaban, buscando inspiración más allá de las limitaciones del taller. Los trozos de madera, los restos de piezas olvidadas, incluso la escarcha de polvo que cubría algunas superficies comenzaron a cobrar vida en su mente, recordándole proyectos que podrían conectar sus pasiones. Así, decidió no rendirse, sino convertir esa frustración en acción. En el transcurso de las siguientes semanas, dedicó sus noches a investigar cómo la biología y la mecánica podían entrelazarse. En su búsqueda descubrió conceptos sobre bioconstrucción, un movimiento que fomentaba la utilización de recursos naturales en la creación de espacios y objetos funcionales. Cada nuevo hallazgo alimentaba esa chispa de emoción que había creído extinguida. En su diario, las páginas se llenaban de bocetos, ideas para un futuro taller integrado, donde los métodos tradicionales se fusionaran con la frescura científica. Sin embargo, la presión de la realidad no podía ignorarse. Sabía que si quería convencer a su padre, debía demostrar no solo entusiasmo, también responsabilidad y pragmatismo. Un día, decidió cada concepto que había estudiado en su mente tenía que tomar forma tangible, un objeto que pudiera mostrar a su padre el potencial de su visión. Con paciencia, empezó a trabajar en un prototipo, un invernadero portátil, elaborado con desechos del taller y elementos naturales que favorecerían el crecimiento de plantas. Su objetivo era claro, simbolizar cómo lo viejo y lo nuevo podían coexistir, cómo podía honrar el legado de su padre y al mismo tiempo abrir una puerta hacia el futuro. El día de la presentación se acercaba, y con cada avance en el proyecto, sentía cómo sus nervios se transformaban en un enfoque más firme. Aún así, su mente no podía dejar de oscilar entre la esperanza y la ansiedad, preguntándose si su padre vería en esta creación un puente o simplemente una amenaza. Finalmente, llegó el momento en que invitó a su padre a ver lo que había estado preparando. Con el prototipo frente a ellos, Alejandro sintió su pulso acelerarse. Este era su momento de verdad, un vistazo a aquel futuro que tanto anhelaba. «Papá, aquí tienes», comenzó, su voz temblaba ligeramente mientras apuntaba al invernadero, «esto es solo el comienzo de lo que podríamos hacer juntos. No es solo un proyecto, es la manera en que podemos unir nuestras pasiones». El padre lo observó con una mezcla de asombro y escepticismo. Un momento de silencio se estableció en el aire, llenando el taller con una tensión casi palpable. ¿Vería en su hijo la valentía de un legado compartido, o solo percibiría una disrupción en su querida tradición? Con cada segundo que pasaba, Alejandro se sintió más vulnerable, pero también más decidido a demostrar que su propuesta era un camino viable hacia el crecimiento. El desenlace de este encuentro estaba en la balanza, y Alejandro comprendió que, independientemente de la reacción de su padre, él había dado un paso crucial hacia su propia evolución. Sin embargo, la pregunta seguía buscando respuesta en su ser: ¿sería suficiente este intento para transformar el legado familiar o se convertiría en un hito más? ¿En su lucha interna? La mirada de su padre se centraba en el invernadero. Las próximas palabras tendrían el poder de cambiar su destino. ¿Estaba su padre listo para traspasar la frontera de lo convencional? La incertidumbre se mantuvo en el aire, como un susurro latente de posibilidades. El aire se tornó pesado mientras el padre de Alejandro parecía procesar cada detalle del invernadero. En su mente, el eco de la tradición familiar resonaba como un tambor que marcaba el paso de los años. Pero en la mirada de su hijo, había un fuego que nunca antes había visto.
Alejandro, sintiendo que el tiempo corría en su contra, dio un paso adelante. Su mente estaba en plena ebullición, había una conexión profunda entre su visión y el legado que su padre había forjado con tanto esfuerzo. No podía dejar que ese puente se desvaneciera. Te lo ruego, papá, continuó, su voz tomando una entonación más firme, esto no es solo una idea loca. He investigado cada parte de esto, cada material. Imagina lo que podríamos hacer. No solo por nosotros, sino también por los que vendrán. La última frase se le escapó como una urgencia desesperada. Sabía que tenía que apelar a una parte de su padre que a menudo se sentía relegada a un rincón oscuro de su propia historia. El padre se movió ligeramente, como si una marea de emociones intentara abrumarlo. En sus ojos, Alejandro pudo atisbar el destello de dudas, la lucha interna entre el deseo de aferrarse a la tradición y la curiosidad por lo nuevo. Pero los instintos de Alejandro le decían que debía apelar más allá de ese momento, tenía que trazar una ruta que conectara sus deseos con la lógica que su padre albergaba. Decidido, se giró mostrando tanto el invernadero como su propio compromiso. Este no es solo un invernadero. Es una demostración de que lo que hemos aprendido a lo largo de los años puede evolucionar. Podemos ser más que solo carpinteros, podemos ser innovadores, recicladores del conocimiento. Eso es lo que la bioconstrucción representa. Mientras el silencio continuaba su juego, Alejandro sintió como el vínculo entre los dos se tensaba. De repente, el papel del maestro y el alumno parecía intercambiarse. Esas noches de trabajo en el taller, las risas sobre las piezas mal cortadas y el amor por la madera, era un legado que quería expandir, no destruir. En ese momento, la voz de su mente le dictó que este era el instante para mostrar su valor, para demostrar que había crecido más allá del hijo del carpintero frente a un padre estricto. ¿Crees que estás listo para darme una oportunidad? Estoy dispuesto a aprender y a escuchar, solo quiero mostrarte que el futuro no es algo que debemos temer. A medida que sus palabras encontraban su camino, sintió como un fragmento de confianza empezaba a surgir entre la incertidumbre que le había acompañado en este recorrido. El rostro de su padre se iluminó momentáneamente, pero esa chispa era seguida de una sombra. La presión del legado pesaba, y el dilema personal de aceptar el cambio lo carcomía. Alejandro, a pesar de la tensión, no se detuvo, su mente referenciaba para analizar cada movimiento de su padre, cada parpadeo y tensión de sus labios. Si me das la oportunidad de demostrarte lo que podemos lograr. Estoy dispuesto a trabajar en esto contigo, paso a paso. Juntos, argumentó, esperando que esas palabras calaran hondo. La puerta de la oportunidad parecía a punto de abrirse, pero el tiempo seguía inmóvil. Alejandro se sintió vulnerado, pero comprendió que esto era parte de su evolución. Este era el precio que debía pagar por querer crecer. Finalmente, al enfrentarlo en esos segundos interminables, una frase se asomó en su mente. ¿Sería suficiente el deseo de transformarse para apelar a un hombre de costumbres arraigadas? El silencio seguía lleno de posibilidades, pero también de miedos, y Alejandro comenzó a cuestionar si su esfuerzo estaba tocando una fibra sensible en su padre o si era solo un eco vacío de ilusiones. El momento se volvió palpable cuando su padre abrió la boca para hablar. ¿Sería un aliento de apoyo o una sentencia de rechazo? La respuesta estaba a punto de surgir, y Alejandro se preparó, su corazón latiendo con la mezcla de ansiedad y anticipación. La evolución de su propia vida estaba a punto de ser definida por una sola palabra. El padre de Alejandro tragó en seco, su mirada fija en el suelo de tierra labrada donde solían trabajar juntos. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de expectativas y temores. Alejandro se sintió como si cada palabra que su padre dijera pudiera ser un hito decisivo en su viaje hacia la madurez y la aceptación. La lucha interna de su progenitor era evidente, el amor por su hijo chocaba con el miedo al cambio y a lo desconocido. ¿Qué ha cambiado, Alejandro?, preguntó su padre de manera abrupta, finalmente rompiendo el silencio que se había vuelto tan pesado como el polvo que flotaba en el aire.
Las palabras eran un desafío y una invitación al mismo tiempo. Esa pregunta era un resorte que iba a activar un diálogo que ambos necesitaban. Todo ha cambiado. Alejandro sintió que ese momento requería sinceridad cruda. No solo he visto el invernadero y sus posibilidades, sino que he estado hablando con otros jóvenes, explorando deseos más allá de la estructura de la carpintería. Hay un mundo completo esperándonos. Tenemos que atrevernos a ser parte de él. El ardor en su voz era una llama que no podía desvanecerse. Se dio cuenta de que era el momento de no solo presentar su idea, sino de abrirse sobre sí mismo. Me he sentido atrapado en un rol que parece suficiente, pero no lo es, papá. Quiero más. Quiero ser alguien que haga la diferencia, que innove, que no solo siga las reglas que otros trazaron. Cada palabra resonaba con una autenticidad que él mismo necesitaba escuchar. El tiempo que había dedicado a su autoexploración se traducía en una convicción eléctrica. La mirada de su padre se tornó más intensa, como si intentara desentrañar la esencia de su hijo en ese panorama cambiante. Había paciencia en su expresión, pero también un destello de ira reprimida ante lo que percibía como una amenaza a su legado. Sin embargo, cuando Alejandro se giró hacia la estructura de cristal, pudo intuir una chispa de curiosidad en los ojos de su padre. No estoy pidiendo que lo abandones, aclaró Alejandro, buscando un terreno común, lo que propongo es integrar lo que sabes, traer tu esencia y sumarla a lo nuevo. No necesitamos elegir entre la tradición y el futuro. Podemos crear un nuevo tipo de legado. Las palabras parecían volar en el aire, buscando conectar lo que brotaba del corazón con el espíritu de su padre. Había una resistencia latente dentro de aquel hombre, pero Alejandro podía ver la fascinación en su mirada. Era un momento liminal, el cruce entre viejo y nuevo. La ambigüedad se torneaba en luz, y Alejandro sintió en su interior que estaba tejiendo un nuevo hilo de su vida, un hilo que podía llevar a ambos a un destino compartido. Me atrevería a decir que el hecho de que te atrevas a soñar es un primer paso importante, respondió su padre finalmente, su tono menos acusador. Pero me preocupa que no comprendas lo difícil que puede ser implementar un cambio así. Entiendo que será difícil, todo lo que vale la pena lo es. Alejandro reafirmaba su determinación. Estoy listo para aprender de cada fallo, cada error. Lo haré, lo prometo. Pero necesito tu guía. Me gustaría que camináramos juntos en esta aventura de redescubrir nuestra pasión por lo que hacemos. El padre, a pesar de la confianza que se filtraba lentamente en sus palabras, comenzó a dudar de sí mismo. Alejandro lo percibía, una sombra de culpa asomaba a la distancia, como si temiera que, al abrir la puerta a nuevas posibilidades, estuviera traicionando su historia familiar. Mientras el silencio se extendía nuevamente entre ellos, una pregunta inquietante se formaba en la mente de Alejandro. ¿Podría haber un camino que les uniera, que no solo preservara la tradición, sino que también permitiera que crecieran individualmente? Sin embargo, algo más lo consumía, la idea de que su padre pudiera no querer continuar. Con el impulso del coraje acumulado, Alejandro sintió un momento decisivo. ¿Qué pasaría si el cambio que deseaba en su vida no comenzara solo con él, sino con su padre? La imagen de un futuro compartido se tornó tanto en expectativa como en carga. Mientras su corazón latía frenéticamente, un último impulso de decisión afloró: si no lo intentamos, ¿cómo sabremos lo que somos capaces de lograr? El aire seguía entrecortado entre ellos mientras el padre miraba con intensidad. ¿Se atrevería a enterrar miedo tras la esperanza? La respuesta pulsaba en el aire y Alejandro sentía que su propio futuro dependía de ella. ¿Sería suficiente para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo? Alejandro respiró hondo, como si cada inhalación le diera fuerza para enfrentar no solo a su padre, sino también a sus propios miedos. Había un abismo entre lo que era y lo que deseaba ser, un espacio lleno de sueños no concretados. Sabía que ese momento era solo el inicio, la transformación no sería instantánea, sino un proceso que requeriría paciencia y persistencia.
Visualizó los días venideros, sesiones de trabajo en el invernadero, discusiones sobre nuevas técnicas de cultivo, compartir ideas hasta el amanecer. Sin embargo, la imagen se tornaba fácil al recordar los bloqueos internos que aún enfrentaba. La ansiedad lo invadía cuando pensaba en el rechazo que podía venir de su padre si no lograba convencerlo de avanzar. Discernía que el cambio también significaría enfrentar su propia resistencia a lo desconocido, enfrentar el temor a fracasar mientras buscaba un camino propio. El silencio continuó, denso como un muro, pero Alejandro no se apartaría. Era su oportunidad de empezar a construir puentes. Papá, dijo finalmente, no quiero que este diálogo termine aquí. Este es solo el primer paso. Estoy dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo, y quisiera que tú también lo hicieras. ¿Qué te resulta atractivo de esta nueva visión? Su padre, aún visiblemente luchando con un torbellino de emociones, pareció ceder un poco ante la vulnerabilidad de su propio hijo. Alejandro se sintió alentado, ese atisbo de apertura era algo que podía agarrar con ambas manos. Cada expresión de su padre contestaba preguntas que él nunca se atrevió a formular, ¿valía la pena arriesgar todo lo conocido por una ilusión de futuro? La mirada del hombre se tornó inquisitiva, lo que significaba que la conversación evolucionaba. Tal vez, murmuró su padre, casi inaudiblemente. Tal vez hay una forma de combinar nuestros conocimientos. Pero las bases son fuertes y estoy acostumbrado a trabajar con lo que sé. Empezar desde cero, Alejandro. La frase quedó suspendida en el aire como un eco. Quizás no se trate de empezar de cero, respondió Alejandro rápidamente. Se trata de construir algo sobre lo que ya hacemos. Las técnicas que aprendiste son valiosas. Podemos adaptarlas, transformarlas sin perder lo que somos. Piensa en todo lo que podríamos compartir con la próxima generación. Con cada palabra, su propio deseo de reconciliar pasado y futuro se hacía más palpable. Mientras su padre comenzaba a procesar lo que escuchaba, Alejandro se dio cuenta de que había un umbral más allá del cual la duda se podía disolver. Impulsado por esa revelación, comenzó a planear cómo concretar sus ideas. En su mente, cada imagen de trabajo en conjunto se convirtió en un mapa. Las estrategias, la gestión de recursos, la enseñanza de lo que él había aprendido de sus días entre amigos y compañeros, todo parecía un horizonte lleno de oportunidades. Además, la presión de demostrar su valía lo empujó a cuestionar otro aspecto, su identidad. ¿Quién era Alejandro más allá del hijo del carpintero? Buscó un camino hacia su independencia que no traicionara sus raíces. Empezó a entender que lo que había dentro de él, sus pasiones, sus sueños podrían ser compatibles con lo que su padre había construido, pero necesitaba derribar el miedo que se interponía. Papá, si no arriesgamos algo, nunca sabremos de lo que somos capaces, insistió, tratando de sembrar una semilla de curiosidad en el corazón de su padre. Ante la incertidumbre de los días venideros, una pregunta inquietante surgía en su mente. ¿Podría su padre aceptar esta nueva visión sin sentir que perdía un pedazo de sí mismo? Te necesito, pero también necesito que entiendas mi visión. Si nos unimos, seremos más fuertes, concluyó, su voz determinada resonando en la quietud que los rodeaba. Su padre lo miró por un momento largo y alejado, como si buscara las respuestas en las arrugas que la vida había dejado en su rostro. Pero no hubo respuestas definitivas. En lugar de ello, Alejandro sintió como la tensión se intensificaba y, al mismo tiempo, el aire comenzaba a vibrar con la posibilidad de un avance. Se giró hacia el invernadero otra vez, no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de transformación. La estructura de cristal brillaba, lista para tomar nuevas formas, y él estaba a punto de aprender que lo más revolucionario a veces provenía de las bases más antiguas. Mientras esperaban una respuesta, Alejandro no pudo evitar preguntarse, ¿habría suficiente terreno común para que ambos florecieran en este viaje compartido? La incertidumbre se mezcló con la esperanza en su pecho, y la frase final cruzó su mente como un torbellino, ¿estoy dispuesto a perder lo que nunca tuve por lo que siempre soñé? En ese instante,
Todo se tornó posible, pero cada respuesta parecía también conllevar un nuevo dilema. La verdad seguía a la vuelta de la esquina, estaba a punto de descubrir hasta dónde lo llevaría su propia insatisfacción. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo repetitivo de expectativas y ansiedades. Alejandro se sumergió en su trabajo en el invernadero, impulsado por la necesidad de demostrar su visión. Cada jornada era una prueba, cada semilla que plantaba era un acto de fe. Mientras sus manos recibían la tierra, su mente se llenaba de estrategias y posibles diálogos con su padre. El aire del invernadero estaba impregnado de la fragancia a tierra húmeda y crecimiento. Cada rincón evocaba el eco de los recuerdos de su infancia, cuando observaba a su padre trabajar con destreza, creando formas a partir de la madera y haciendo que cada proyecto cobrase vida. Pero ahora, el silencio se sentía más pesado. La falta de un acuerdo aún tangible entre padre e hijo lo empujaba a buscar formas de crear su propio espacio, un lugar donde sus ideas pudieran crecer sin la sombra del pasado. Un día, mientras revisaba algunos métodos de cultivo innovadores, Alejandro descubrió un artículo sobre la hidroponía. Aquello despertó su curiosidad, pensó en cómo podría demostrarle a su padre que el cambio era posible, incluso beneficioso. Pero una vez más, la duda asomaba. El legado que su padre había construido era tan fuerte que se sentía como si estuviera desafiando una tradición arraigada por generaciones. Aquella disyuntiva no solo retaba a su padre, sino que cuestionaba su propia valentía. Con cada noche que transcurría, se rehusaba a rendirse. La perseverancia fue tomando forma en su interior, cada fracaso en las primeras pruebas era una lección. Comenzó a recolectar datos, a experimentar en pequeñas secciones del invernadero. Sin embargo, esas decisiones solo aumentaban su sensación de inestabilidad. Había renunciado a la necesidad de la aprobación inmediata, pero el miedo seguía nublando su juicio. Una tarde, después de un día particularmente exhaustivo, decidió que ya no podía esperar. Debía compartir sus descubrimientos con su padre, no solo en palabras, sino en muestras tangibles. Preparó un pequeño experimento con los cultivos que había desarrollado, usando métodos alternativos con resultados alentadores. Quería que su padre viera lo que era capaz de lograr, que lo comprendiera no como un desafío sino como una oportunidad. Cuando se sentó frente a su padre esa noche, sintió que cada instante de ese momento había estado entrelazado con un propósito más grande. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, mostró los resultados de su trabajo, las plantas eran saludables, vibrantes, un nuevo enfoque que desafió la tradición. Papá, esto no es solo sobre mí. Esto es una innovación que puede hasta honrar lo que ya haces. Existe otra forma de cultivar, un camino que puede complementarnos. La mirada de su padre se llenó primero de sorpresa, luego de escepticismo. La tensión era palpable, como un golpe de viento en un día sereno. Es bonito, Alejandro, pero no sé si esto tenga lugar aquí, respondió, con el peso de sus años de experiencia matizando su tono. Pero no tiene que ser todo o nada, interrumpió Alejandro, sintiendo que la oportunidad aún podía transformarse. Piensa en las nuevas generaciones, en lo que podríamos enseñarles. Esto puede ser una fusión entre tus tradiciones y mis nuevas ideas. Con cada palabra, su voz revelaba la ansiedad de un joven que lucha por verse a sí mismo como algo más que hijo de alguien con un legado formidable. En su mente, las preguntas se agolpaban. ¿Estaba preparado para enfrentar el posible rechazo? Sin embargo, esa noche Alejandro se encontraba frente a un precipicio. Él no solo buscaba la aprobación de su padre, sino algo más profundo. Su propia validación como individuo y como innovador. El silencio se hizo pesado nuevamente. Alejandro miró a su padre, buscando una chispa de comprensión en su mirada. Pero lo que fue un enfrentamiento de ideas también se tornó en un duelo de anhelos y temores ocultos. Él luchaba no solo por un cambio en la manera de cultivar, sino por un cambio en cómo se definía a sí mismo. ¿Qué pasaría si? Realmente nunca nos animamos a ir más allá de lo conocido, pensó, atrapado en su propio dilema.
Se preguntó si su padre consideraría aceptar su elección o si se aferraría a lo establecido, temeroso del futuro. La revelación de esa noche pesaba en su corazón, lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino la esencia misma de lo que era Alejandro. Mientras los minutos se escabullían en un silencio tenso, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿podía ser que su padre necesitara más tiempo, o que Alejandro tuviera que plantear el desafío de una manera completamente diferente? El destino de su relación y su propia identidad pendían de un hilo delicado, y el camino del crecimiento personal continuaba presentando nuevas incógnitas. ¿Sería capaz de convertir esta incertidumbre en un aliado, en lugar de un enemigo? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el taller de un cálido color dorado. Alejandro sabía que este día sería decisivo y su corazón latía con fuerza al prepararse para enfrentar no solo a su padre, sino también a sus propias inseguridades. Había pasado semanas cultivando la idea de un nuevo enfoque, un lugar donde la biología y la mecánica convergieran. No solo era un proyecto, era su futuro, su identidad, y la posibilidad de demostrar que el cambio podía coexistir con el legado familiar. Su padre, un hombre de principios sólidos, siempre había valorado el trabajo arduo y los métodos tradicionales. Alejandro podía ver la resistencia en su rostro, pero también había un destello de curiosidad. La idea de un invernadero funcional, impulsado por técnicas modernas, no solo representaba una innovación, era un símbolo de la evolución necesaria en su legado. Papá, comenzó Alejandro con voz firme, este invernadero representa un camino. No estoy aquí para reemplazar lo que hemos construido, sino para expandirlo. Imagina el impacto que podríamos tener, no solo en nuestras vidas, sino en la comunidad. Este es un espacio donde lo viejo y lo nuevo pueden coexistir, donde creceremos juntos. El anhelo de su corazón se reflejaba en cada palabra y, por primera vez, sentía que podía hablar sin temores. El silencio se hizo denso, mientras su padre procesaba cada frase. Alejandro podía sentir la tensión en el aire, aunque en el fondo de su ser sabía que debía persistir. Tenía que demostrar que su visión no era simplemente un capricho, sino una llamada a la acción. La angustia que había acompañado a su adolescencia ahora se transformaba en confianza, a medida que cada palabra resonaba con fuerza. Entiendo que cambiar puede ser aterrador, continuó, dándole paso a la vulnerabilidad, pero la vida avanza. Necesitamos aprender a ser parte de esa evolución. Estoy dispuesto a trabajar en conjunto y a escuchar tus consejos. Esto no se trata solo de mí, se trata de nosotros. ¿No sería increíble combinar nuestras destrezas, tu conocimiento y mi pasión? Por un instante, la mirada de su padre pareció abrirse a la posibilidad de cooperación. Alejandro sintió que ese momento despertaba una luz en su corazón, un brillo que había esperado durante años. No solo luchaba por su sueño, sino por confiar en que ambos podían avanzar sin dejar atrás lo que representaban. Finalmente, su padre susurró: tienes razón, Alejandro. El mundo está cambiando, y quizás debamos adaptarnos. Pero aún dudo de si esto funcionará. La incertidumbre era palpable, pero al menos había comenzado a abrirse la puerta a un diálogo. Fue entonces cuando Alejandro decidió dar el paso final. Papá, quiero mostrarte lo que he aprendido. Vamos a trabajar juntos en esto. Te prometo que no te decepcionaré. Con ese compromiso en su voz, extendió su mano, como un puente hacia un nuevo inicio. El corazón de su padre pareció detenerse por un breve momento mientras evaluaba la oferta. Había un camino que se abría ante ellos, lleno de posibilidades. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿sería capaz su padre de cruzar ese puente y unirse a él en este viaje? Una mezcla de miedo y esperanza flotaba entre ambos. Finalmente, su padre tomó una respiración profunda, y Alejandro percibió la lucha interna que enfrentaba. Las décadas de trabajo duro contrastaban con la nueva perspectiva. Pero en sus ojos, Alejandro vio el destello de un hombre que podría estar listo para arriesgarse. Está bien, respondió su padre, asintiendo lentamente. Empecemos con algo pequeño. Te escucharé y,
juntos, exploraremos esta nueva forma de trabajar. Pero siempre recuerda, no soy fácil de convencer. La calidez de su voz marcó un cambio. Cada palabra se sentía como un paso hacia la reconciliación. Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había sentido que su vida había estado marcada por la incertidumbre, pero en ese momento pudo vislumbrar un futuro. No solo había logrado abrir el diálogo con su padre, sino que había encontrado el valor de creer en su propio potencial como innovador. El invernadero se convertiría en la base de su nueva relación, un espacio donde sus habilidades podrían entrelazarse y, lo más importante, donde su conexión familiar podría renacer. A medida que los días avanzaron, ambos comenzaron a compartir ideas, frustraciones y descubrimientos. Alejandro ya no era solo el hijo del carpintero, había encontrado su voz y su propósito. Con el tiempo, el taller se transformó en un lugar de aprendizaje y crecimiento, donde la tradición se unía a la innovación. Alejandro sentía que había conquistado no solo el miedo al rechazo de su padre, sino también la duda que había llevado durante tanto tiempo en su corazón. La confianza florecía a medida que trabajaban juntos, y cada proyecto que emprendían se convertía en un testimonio de su colaboración. La relación entre ambos evolucionó. El padre, quien una vez sostuvo expectativas rígidas, comenzó a apreciar la chispa de creatividad de su hijo. Fue un proceso, pero cada paso estaba lleno de logros tangibles y satisfacción personal. Alejandro había aprendido a reconciliar su amor por la biología con el legado que su padre había dejado. El taller se había transformado en un verdadero espacio de integración. El camino hacia la transformación individual estaba surcado por la perseverancia y el deseo de crecimiento. Alejandro había logrado poner en práctica su verdadera vocación, convirtiendo sus pasiones en una realidad palpable. Su futuro se proyectaba brillante, una fusión del pasado y un homenaje a la historia familiar que lo había forjado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro observaba el taller con gratitud. Había recorrido un camino lleno de incertidumbres, pero había emergido como el hombre que siempre estaba destinado a ser, un innovador que respeta su legado mientras explora nuevas avenidas. En la intersección de su nueva vida y las antiguas tradiciones, logró construir un futuro que resonaba con autenticidad. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal. La historia de superación de Alejandro es solo un ejemplo de lo que puedes encontrar aquí. Haz clic en la campanita y activa todas las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias emotivas. Tu apoyo es crucial, deja un me gusta ahora, alimenta ese algoritmo que permite que estas historias lleguen a más personas. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final, queremos escucharte. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y ser parte de esta comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, suscríbete ya.